ley. Les voy a pedir que pongan mucha atención y como siempre que si tienen alguna duda, háganmela saber y yo me voy a esforzar por explicarles y que quede claro, ¿no? Entonces, les voy a compartir la pantalla y vamos a terminar de ver la primera ley en su sección de casos, es decir, la parte 2, ¿no? Para que podamos terminar esta parte. Parece ser que nos fuimos ya. ¿Ya la tienen? Sí, ¿verdad? Se está presentando. Está descargando, bueno. ¿Ya la tienen? Ya. Ya. Bueno, parece que me quedé hasta. Ya vi los procesos de. A ver, voy a cliquear aquí. Ya vimos los procesos isotérmicos de temperatura constante, si no me equivoco. También ya vimos el proceso de temperatura variable. ¿Es correcto, Virginia? Sí. Esto también es temperatura variable, vean, en donde el Cp es una función de T. También ya lo vimos, creo, ¿verdad? Sí. Y la siguiente imagen sería el caso número 6, que es el caso de volumen constante. No recuerdo si ya lo vimos No, en ese nos quedamos. Entonces, bien, gracias. Muchas gracias. Entonces, veamos que de las tres variables presión, volumen y temperatura, ya analizamos a dos, que son la presión y la temperatura. Y solo nos resta analizar al volumen. Entonces, la siguiente diapositiva que estamos mostrando es aquella en la cual el volumen va a permanecer constante. Fíjense muy bien, el volumen va a ser constante. B1 y B2 son iguales. Eso quiere decir que nuestro volumen sea constante. Y también el hecho de que B1 y B2 sean iguales nos indica que no hay diferencial de volumen. Es decir, DB es igual a 0. No hay diferencia de volúmenes. Por lo tanto, la diferencial de volumen en la ecuación de trabajo va a ser igual a 0, puesto que B1 y B2 son iguales. Entonces, si la diferencial de volumen es 0, todo lo que se multiplica por 0, es decir, P por 0 será igual a 0. Y ese 0 por la integral, o sea, por el símbolo de la integral, así de manera literal, pues será también igual a 0. Es por eso que matemáticamente, chicos, W es igual a 0. Es decir, cuando los volúmenes son iguales, no hay trabajo desarrollado. Es decir, no hay expansión ni compresión del gas. Por lo tanto, no se está desarrollando ningún trabajo para comprimir o para expandir ese gas. Por eso W es igual a 0. Entonces, si resolvemos que W es igual a 0 y aplicamos nuestra primera ley, recuerden, voy a volver a repetirlo, lo que estamos haciendo es modificando la primera ley en base a cómo se comporta la presión, el volumen y la temperatura. Es decir, cuando asumimos que el volumen es constante, algo va a pasar con la primera ley. En algo se va a afectar esa ecuación de la primera ley, que fue la que les puse cuando iniciamos este tema, e inclusive esta materia. Y bueno, nosotros sabemos que delta E es igual a Q menos W, pero si no hay trabajo de expansión ni compresión, es decir, esta W es igual a 0, pues a la cantidad de calor que absorba o que desprenda nuestro sistema,
no le estamos quitando nada, es íntegra. Por lo tanto, delta E o cualquier incremento de energía que haya en nuestra reacción química, por ejemplo, pues va a ser igual a la cantidad de calor que absorba, es decir, que le suministremos a la reacción o que desprenda la reacción, como es el caso de las combustiones. ¿Quedó claro? Sí. Bien, entonces vean cómo este caso número 6, cuando la diferencial de volumen sea cero, pues se resuelve inclusive matemáticamente, ¿no? Haciendo cero esta diferencial de volumen. ¿Y cuál es el significado de eso? Pues que no hay compresión ni expansión. Por eso no se desarrolla ningún trabajo. ¿Ok? Bien, ese es el caso número 6, cuando el volumen es igual a cero. El caso número 7 nos dice que el volumen varía, es decir, cuando el volumen va a variar, ¿sí? Dice, si el volumen del sistema varía por compresión o expansión, en este caso recuerden siempre que el estado físico de la materia que se comprime o se expande es el estado gaseoso. Por eso pongo aquí entre paréntesis gases. Dice, si el volumen del sistema varía por compresión o expansión de gases, entonces, pues obviamente en nuestro modelo de trabajo la diferencial del volumen no será cero. Es decir, la diferencial del volumen será diferente de cero. Y la primera ley que se establece con la ecuación delta E igual a Q menos W, en esta primera ley, W a qué va a ser igual. Pues ya lo hemos dicho muchas veces, el trabajo termodinámico es la integral de la presión por la diferencial del volumen. Entonces, cuando el volumen varía, por favor, no se nos ocurra eliminar la diferencial del volumen, porque sí hay diferencia de volumen. Y entonces muy probablemente va a haber trabajo. Dice, integral definida, es decir, esta integral va a ser definida con los límites de B1, que va a estar en la parte de abajo de la integral, al volumen B2, que está en la parte superior. Fíjense, entonces va a haber una diferencial del volumen. Y en ese momento sabemos que al haber diferencial del volumen puede ser que haya una compresión o expansión, ¿verdad? Bien, ¿y qué es lo que va a ocasionar esa compresión o expansión? Pues observen, matemáticamente lo que va a ocasionar esta compresión o expansión de gas desde el volumen 1 hasta el volumen 2 va a ser la presión a la que se vea sometida la presión a la que se vea sometida nuestro sistema. ¿Están de acuerdo? Vean cómo estamos leyendo la expresión matemática. Si va a haber una diferencia, esto es bien importante, chicos. Lo estoy haciendo porque así deben ustedes analizar las ecuaciones. No importa de qué disciplina, no importa, ya sea de cinética química, de equilibrio, no importa de la que sea. Traten de leer las expresiones y de darles a esas expresiones matemáticas una interpretación física, ¿ok? Una interpretación física, que no se quede nada más en la ecuación y en la matemática que se le va a hacer, sino que esto tiene un significado físico y eso es lo que hay que tratar de detectar. Estoy diciendo entonces, vamos a hacer el ejercicio. Estamos diciendo que la diferencial de volumen va a ser diferente de cero porque el volumen va a cambiar, volumen variable, ¿ok? ¿Y eso qué significa en un gas? Si el volumen del gas cambia, significa que a lo mejor se expande, es decir, que su volumen aumenta, o significa que a lo mejor se comprime, es decir, que su volumen disminuye. Ok, bien. Ahora, ¿por qué va a aumentar o a disminuir ese volumen de gas? Si analizamos nuestra ecuación de trabajo y la comprendemos íntegramente, es decir, en su totalidad, pues estamos viendo que, miren,
Si esta diferencial de volumen es diferente de cero, como dice aquí, vean, voy a poner una flechita, vean, si esa diferencial de volumen es diferente de cero, ahí está, vean, entonces ahí se debe quedar, porque va a modificar el resultado de W. Esa diferencial de volumen ahí se queda. Ahora bien, ¿por qué hay diferencial de volumen? Esa es la gran pregunta. No necesitamos buscar en un texto o leer todo un párrafo de un libro. Esa diferencial de volumen existe porque existe una presión a la que se ve sometido nuestro gas. Esta presión que está aquí, con esta P mayúscula. Ahora, en base a esa presión, el volumen puede disminuir o aumentar. Eso nos los va a indicar nuestra integral y los límites. Por ejemplo, si B1 es mayor a B2, es decir, el volumen inicial es mayor al volumen final, entonces estamos en expansión. Pero si B1 es menor al volumen final B2, estamos hablando de una expansión. ¿De acuerdo? Dice, ¿y qué es lo que va a generarnos el trabajo termodinámico, ya sea de compresión o expansión? Pues la presión que se ejerza. Ahora, veamos, pongan mucha atención. Ese es un caso que puede ser híbrido, es decir, que combine dos casos de los que hemos visto. Primera, el volumen varía. La diferencial de volumen está ahí. Segunda, ¿qué tipo de presión vamos a aplicar? ¿Cuáles pueden ser, Karen? Las presiones que apliquemos a nuestra ecuación de trabajo. ¿O alguien tiene alguna idea? ¿Alguien tiene alguna respuesta a la pregunta? ¿Cuáles son las formas en que se puede definir esta presión que está dentro de la integral? Alejandro. ¿No? ¿Sí me escucha? Sí, ¿De cuántos tipos puede ser esa presión que está dentro de la integral de acuerdo a lo que hemos visto? ¿Alguien lo sabe? No es referente a los casos que hemos visto anteriormente, cuando la presión puede ser variable, igual a cero o Exacto, constante. es correcto, Carlos. Pueden ser tres casos, lo acaba de decir Carlos. Cuando la presión sea constante, cuando la presión sea variable, cuando la presión sea igual a cero. Y acá dice, en nuestro texto dice, y el tipo de presión 1 o 3. ¿Por qué omite el de la presión igual a cero? Porque eso no tiene caso. Si la presión también es igual a cero, pues no hay trabajo, ¿no? Y habría una incongruencia. ¿Cuál sería la incongruencia? En caso de que la presión fuera igual a cero. Pues como lo habíamos visto anteriormente, quedaría como igual a cero y pues todos se multiplicarían por cero, o sea, como que No hay no trabajo tiene caso. porque hay una expansión libre. No hay Exacto. nada que se oponga a la expansión. Por eso no lo menciona acá, pero sí menciona uno, que es el de presión constante. Y entonces, si la presión es constante, ¿a qué es igual el trabajo, Javier? Si la presión es constante, ¿nuestro trabajo en qué se transformaría? ¿Quién me dice? La presión constante Sí, no cambiaría a delta H. no. Vean, voy a Ah, regresar un momento. Voy a regresar un momento. Cuando la presión es constante, vean. ¿Qué pasaría si la presión es constante? Es decir, el caso número 1. Vean lo que pasa. Entonces, el trabajo se transforma en P, incremento de B. ¿Se acuerdan? ¿Por qué?
¿Por qué se transforma en P incremento de B? ¿Dónde estaba yo? Aquí creo. ¿Verdad? ¿Por qué? No, negativo. Acá está. ¿Por qué se transforma en P incremento de B? Bueno, porque la presión al ser constante sale fuera de la integral y solo integramos la diferencial de B, que sería B2 menos B1. Por eso sería P incremento de B, ¿verdad? ¿Y qué pasa si pero también puede ser que la presión no sea constante, ¿eh? Para resolver este problema. Puede ser que sea variable. Y entonces, si es variable, ¿qué pasa? Voy a regresar nuevamente. Vean, si la presión es variable, entonces, acá está. Acuérdense que P0 y ya sería. Entonces, se queda dentro de la integral y esa presión, si nos dice el problema en una presión variable, es necesario que nos dé el enunciado del problema cuál es la analogía. Es decir, que nos den la ecuación de la presión en función del volumen. Para resolver esto, tendríamos que tener nuestra analogía de presión. ¿Ok? Es decir, nuestra ecuación en la que nos diga cómo varía la presión con respecto al volumen. Es decir, que la presión sea función del volumen. Y se queda dentro de la integral y la integramos en esa diferencial de B, es decir, con los límites del volumen 1 al volumen 2. Y de esa forma podemos encontrar W. Posteriormente W, pues se le resta a Q y encontramos la delta E. Esa sería la secuencia de resolución si la presión fuese variable. ¿Ok? ¿Preguntas? No se apuren. Esto es solo una plática, una explicación. Posiblemente puedan quedarles algunas dudas. Pero los problemas puede ser que nos aclaren muchas de ellas, ¿no? ¿Verdad? Los problemas que veamos. Bien. ¿Hay preguntas? Vean cómo se van combinando entonces los casos. Por esto quiero decir que un problema puede ser que se resuelva aplicando un solo caso, pero igual pueden aplicarse dos o tres inclusive, ¿no? Puede ser. Depende de la naturaleza del ejercicio o del problema. ¿Preguntas? Vamos a continuar para que entremos a esa parte tan interesante que es la aplicación de estos casos. ¿Preguntas? ¿Hay alguna duda? ¿Jefa? Hasta el momento no. Bien, bien. Vamos a pasar entonces al siguiente caso. El siguiente caso, ya estamos por terminar, esta es nuestra parte teórica, si quieren definirla de alguna manera, son nuestros fundamentos teóricos, que nos van a permitir resolver nuestros ejercicios, ¿ok? El caso número 8 es el caso en el cual se ven involucradas transiciones o cambios de estado físico, ¿ok? Es decir, cómo resuelve la termodinámica una transición o cambio de estado físico. Bueno, transiciones o cambios de estado físico en la materia, pues ya conocemos, ¿no? Por ejemplo, la evaporación. Hemos hablado mucho sobre la evaporación. Es un buen caso, es una buena transición que se puede analizar para comprender cómo es la termodinámica de las transiciones o de los cambios de estado físico. ¿Ok? Entonces, y inclusive para tratar de comprender esto, en el caso de la ebullición, pues nos metimos inclusive a la definición de punto de ebullición. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí lo recuerdan? Cuando definimos al punto de ebullición. Sí, que ¿Sí? nos dijo que hirviéramos agua. Que que en la definición involucramos, si checamos la definición de punto de ebullición, ustedes verán que está más encaminada no solo a la temperatura a la cual el agua cambia de líquido a gas, sino básicamente a la relación con la presión de vapor de ese líquido y cómo esta presión de vapor va aumentando conforme aumenta la temperatura del líquido hasta igualar la presión atmosférica y superarla
y entonces ese líquido ebulle. Ese líquido pasa a la fase de vapor. ¿Se acuerdan de la definición? ¿Sí recuerdan este análisis que hicimos con la presión de vapor? Sí, fue cuando nos dijo que hirviéramos agua, ¿no? ¿Y si lo hicieron? ¿Qué lo van a hacer? Sí, ¿Sí lo hicieron y sí observaron cómo ebulle el agua? sí se nos Ay, quemó. sí, ¿cómo se les quemó? ¿Se agotó? No, ya no. Sí, a todos A ver, se nos a ver, el agua. Virginia, a partir de ahora, a ver, para todos, ¿eh? A partir de ahora, no, a ver, a partir de ahora, nosotros ya estamos ah, tratando de entender la termodinámica de los fenómenos. En este caso de un fenómeno físico que es ebullir agua. ¿Cómo ebullimos agua? Pues obviamente suministrando calor a nuestro recipiente que contiene agua. Y me dice la jefa, bueno, se nos quemó. No, no, nunca digan eso. Lo que sucedió es que el agua se evaporó, es decir, pasó de un estado físico a otro. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y nuestras sustancias tienen la capacidad de cambiar de estado físico dependiendo de la transferencia de calor que se lleve a cabo. Eso es un fenómeno físico. Por ejemplo, la ebullición es un fenómeno físico, en donde ¿qué tenemos al inicio en la ebullición? Agua líquida. ¿Y qué tenemos al final en la ebullición? Agua-vapor. El agua no se crea, ni se va a destruir. El agua va a pasar de un estado físico a otro. A eso se le llama ebullir agua o evaporar agua. El término evaporar se refiere más a pasar a la fase de vapor, un líquido. Eso es evaporar. El término ebullir va más con la temperatura de ebullición, pero conceptualmente y por definición, realmente ambas tienen una relación con la presión de vapor del líquido. Y así nos lo dice nuestra definición de punto de ebullición. Pero vean, un fenómeno físico solo tiene transferencia de calor. No hay transferencia de materia porque la materia no cambia. Es la misma, solo que en distinto estado físico. Ahora bien, una reacción química es distinta. Es decir, en una reacción química hay transferencia de calor y hay transferencia de materia. ¿Por qué hay transferencia de calor? Pues bueno, ustedes ya han hecho reacciones en las cuales ponen su matracito y le arriman ahí el mechero o le encienden la parrilla. Es decir, le suministran calor a su matracito o a su vaso de precipitado donde están sus reactivos o donde se está llevando a cabo la reacción. Pero bueno, ¿por qué la reacción química es diferente de la reacción física? Porque en la reacción química, aparte de que va a haber transferencia de calor, también va a haber transferencia de materia. Es decir, al principio vamos a tener una materia y al final vamos a tener otro tipo de materia. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre fenómeno físico y fenómeno químico o reacción química. Bueno, en las transiciones solo hay cambios de estado físico, dice. Las transiciones de la materia son fenómenos físicos. Ebullición, condensación, etcétera. Que ocurren, que ocurren a temperatura constante. Es decir, son procesos isotérmicos. Bueno, recuerden, cuando nuestro proceso es isotérmico, delta E es igual a cero. ¿Se acuerdan de ese caso? De procesos isotérmicos, lo vamos a ver acá, miren, vean. Ah, creo que es este. No, tampoco, tampoco.
Es este, el método D. Ahí está. Es el caso número 4. Cuando un proceso es isotérmico, delta E es igual a 0. ¿Lo ven? No existe incremento de energía interna en el sistema. Bien, entonces nos vamos a una transición o un cambio de estado físico. Es un proceso isotérmico. Es decir, ¿qué nos quiere decir esto? Bueno, ¿cuántas temperaturas de ebullición tiene el agua? Solo una. El agua ebulle a 100 grados Celsius. ¿Cuántas temperaturas de solidificación o de congelamiento tiene el agua? Solo una. El agua congela a 0 grados Celsius. Entonces, son únicas y son procesos isotérmicos. Sin embargo, dice, vean, sin embargo, a pesar de que el incremento de energía interna es 0, sin embargo, absorben o desprenden calor. Es decir, para ebullir agua necesitamos suministrar o el sistema va a absorber calor. Y cuando se lleva a cabo, por ejemplo, la condensación, el sistema va a desprender calor. Es decir, hay transferencia de energía en los cambios o fenómenos físicos o en las transiciones o cambios de estado físico de la materia. Esta cantidad de calor ¿qué? No veo acá, bueno, a temperatura y presión constante. Es decir, esta cantidad de calor se llevará a cabo a temperatura y presión constante. Dice, para la evaporación líquido-gas, ¿cómo se conoce? Ya lo habíamos visto, ¿no? La cantidad de calor que necesita un gramo de agua para pasar a la fase gas. Se conoce como calor latente de vaporización, cuando pasamos un líquido a la fase gas. Calor latente de vaporización. En el caso del agua, ¿cuánto era este calor latente de vaporización? 540 calorías sobre gramo. Creo que se los pedí que lo bajaran de Google, si no mal recuerdo. 540 calorías sobre gramo. Eso se llama calor latente de vaporización. ¿Y cómo leemos estas 540 calorías sobre gramo? Bueno, que necesitamos suministrar 540 calorías a cada gramo de agua o a cada mililitro de agua para poder evaporar ese mililitro de agua, es decir, pasarlo a la fase vapor. En el caso del agua, esto se mide a 100 grados centígrados, porque esa es la temperatura de ebullición del agua. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y dice, y presión constante. ¿De cuánto? ¿Presión constante de cuánto? ¿En dónde ebulle el agua a 100 grados centígrados? ¿Quién me dice? A nivel del mar. A nivel del mar. ¿Sale? Aquí no ebulle el agua a 100 grados Celsius, ebulle a 98, ¿no? ¿Verdad? A 98 grados centígrados y presión constante de una atmósfera. Entonces se pueden establecer los siguientes modelos. En general, una cantidad de calor de transición es una delta H de transición, es decir, un calor latente o una entalpía de transición más bien, ¿no? El calor de transición, el calor de ebullición es la entalpía de ebullición. El calor de condensación es la entalpía de condensación y así sucesivamente. El calor de fusión es la entalpía de fusión. El calor de sublimación es la entalpía de sublimación. Dice, eso es en general. En particular, dice, nuestra Q, por ejemplo, de evaporación o la cantidad de calor para evaporar un líquido o la cantidad de calor de evaporación, ¿a qué va a ser igual? Bueno, pues voy a quitar una. Va a ser igual al calor latente o a la entalpía de evaporación. El calor de evaporación, entonces, va a ser la entalpía de evaporación y esto se define como calor latente de vaporización. Así lo van a encontrar en Google. Ahora bien, para resolver este tipo de problemas en los cuales se hayan involucrado transiciones o cambios de estado físico de la materia, pues vamos a requerir de material, ¿no? Entonces, la tarea es que
Para resolver estos problemas, ustedes deben contar con los calores de transición de compuestos que se encuentran en tablas. Es decir, tarea. Van ustedes a reunir su material de calores de transición de distintas sustancias. Entre más tengan, es mejor. Es decir, hace poco encontraron ustedes el calor latente de vaporización del agua de 540 calorías sobre gramo. Bueno, necesitamos de más líquidos, como por ejemplo el éter, el benceno, la acetona, el alcohol etílico, en fin. De todos los líquidos que ustedes tengan, necesitamos calores latentes de vaporización. Pero no solo de vaporización o de evaporación, sino de otros cambios de estado físico. Puede ser condensación, puede ser fusión, puede ser solidificación. Entre más calores de transición de compuestos tengan, pues ustedes podrán o estarán en condiciones de poder resolver más problemas. ¿Ok? ¿Preguntas? No, No, profe, profe. todo bien. Bien. Y finalmente, este es el caso que más me gusta, y ya hemos hablado mucho al respecto al inicio de nuestro curso. ¿Qué pasa cuando los sistemas están en equilibrio? Y ya vimos, ¿no? El concepto de equilibrio, ¿sí lo recuerdan? El concepto de equilibrio, cuando puse PV igual a nRT, y les dije, esta ecuación física de los gases está en equilibrio. Y se parece mucho a 25 igual a 25. Es decir, esa ecuación aritmética o esa igualdad aritmética está en equilibrio también. Cuando decimos 25 igual a 25, tenemos una aritmética en equilibrio. Cuando decimos PV igual a nRT, tenemos una ecuación general de los gases que está en equilibrio. Cuando decimos A más B igual a C más D, decimos que nuestros reactivos y productos están en equilibrio en una reacción química. Y esto se parece mucho o es análogo a cuando una persona está en equilibrio en una tabla, ¿no? Y está manteniendo el equilibrio. ¿Verdad? Manteniendo el equilibrio. Igual cuando tenemos una balanza de dos platinas, si ponemos 100 gramos en una platina y ponemos 100 gramos en la otra platina, tendremos una balanza en equilibrio de pesos. Entonces, pues en termodinámica también tenemos sistemas en equilibrio que se conocen, los van a encontrar en Google o en sus textos como sistemas reversibles. El concepto de reversibilidad no es más que un concepto de equilibrio. ¿Ok? Recuerdo yo a estos reproductores de cintas, no sé si les tocó todavía a ustedes estos reproductores de cintas magnéticas de cassettes, pues. ¿Sí lo recuerdan? ¿Les tocó? Sí, mi abuelito Sí. tenía algunos. Muy bien, tu abuelito, ¿no? Sí, son muy antiguos, efectivamente. Ahora ya todo se reproduce en discos o en memorias, ¿no? Digitales. No, antes eran cintas magnéticas y recuerdo yo que a los reproductores que le poníamos a los carros para poder escuchar música de esos cassettes, grabada en esos cassettes, pues tenía dos flechitas, una que iba en una dirección y otra que iba en la otra dirección opuesta. ¿Qué quería decir esto? Que podía reproducir el cassette tanto en una dirección como en la otra. Y entonces le ponían ahí, le ponían ahí al aparato, le ponían reversible, autorreversible, decía. Autorreversible, es decir, que podías reproducir en ambos lados. O sea, tu reproductor de cintas magnéticas de cassettes uh, podía a reproducir en ambas direcciones. Entonces, de ahí recuerdo yo el concepto de reversibilidad que después lo pude ver nuevamente cuando estudiamos los sistemas en equilibrio termodinámico, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los modelos de equilibrio? Bueno, los modelos de equilibrio van a resultar de un proceso de integración, quiero decirles. No está aquí,
pero no importa. Ahorita lo podemos agregar. Dice, para los sistemas que no se encuentran en equilibrio, es decir, los irreversibles, para los sistemas que no se encuentran en equilibrio, es decir, los irreversibles, el trabajo W se define como P incremento de B. ¿Sí se acuerdan de esta expresión, verdad? W igual a P incremento de B. A presión constante. Vean cómo hace referencia el texto. A presión constante. Es decir, a presión constante resolvemos nuestra integral. ¿Se acuerdan de nuestra integral de esta, pues? A presión constante, si resolvemos esto, lo sacamos, W se convierte en P incremento de B. Eso va a ocurrir cuando la presión sea constante, no antes ni en otras condiciones. Cuando la presión sea constante, W va a ser igual a P incremento de B. Dice, por el contrario, si el sistema es reversible, es decir, se encuentra en equilibrio, hacemos uso de otro sistema en equilibrio. ¿Cuál es ese otro sistema en equilibrio? Pues la ley general del estado gaseoso, ¿verdad? PV igual a nRT. Ahí hay que, claro, así, ¿no? PV igual a nRT. Vea, dice, al sustituir, en donde la presión, ¿a qué va a ser igual la presión? Pues la presión va a ser igual a nRT sobre B. Sí se entiende, ¿verdad? Cuando despejo la presión acá, B pasa dividiendo al siguiente término. nRT sobre B. En la ecuación de trabajo. ¿En qué ecuación de trabajo vamos a sustituir P igual a nRT sobre B? ¿Alguien me dice? Cuando P es constante. No, no. Vean, cuando P es constante, W se convierte en P incremento de B. Fíjense bien el análisis que están haciendo. Cuando P es constante, W es igual a P incremento de B, pero aquí la presión no es constante. La presión va a ser igual a ¿qué? De acuerdo a nuestra ley general del estado gaseoso, a nRT sobre B. ¿De dónde sale esa presión? De la ley general del estado gaseoso. Ahora, ¿dónde vamos a sustituir esa presión? ¿Dónde creen? Acá, miren. Esa P igual a nRT sobre B, ahora se va a sustituir en la ecuación de trabajo. ¿Y qué vamos a integrar? ¿Qué creen que vamos a integrar? ¿Eh? ¿Alguien me dice? Es el trabajo, bueno, por ¿Qué como lo ve, integraríamos? Sí, el pero trabajo. ¿qué integraríamos? ¿No se No, ¿qué integraría integraríamos? nRT sobre V? Sobre B. Muy bien. Lo que integraríamos sería nRT sobre V. Muy bien. Ah, veamos. Veamos, pues. Lo que he dicho es que cuando la presión es constante, esta presión sale y tenemos la integral diferencial de B, ¿ok? Que es incremento de B. Bien, pero acá la presión es igual a nRT sobre B. Entonces, vamos a sustituir esta presión por nRT sobre B, como nos acaba de decir. ¿Quién lo dijo? ¿La jefa?
voy a poder hacer. Está demasiado. Está demasiado despacio. En esa integral, la presión va a ser igual a N por R por T y esto sobre B. ¿Están de acuerdo? Diferencial de B. ¿Sí? Sí, profe. Ya lo sustituí. ¿Ya vieron que ya lo sustituí? ¿Ya lo vieron todos? Ahora ya no tengo la presión, ahora tengo nRT sobre B. Bien. Ahora, ¿cómo va a ser el número de moles del gas? Si lo comprimimos o lo expandemos. Tenemos al inicio 10 mililitros de gas y al final tenemos 5 mililitros de gas, es decir, lo comprimimos. ¿Cómo creen que va a ser el número de moles de gas? No aplicaría como cuando es la presión, que cuando se aplica la presión es negativa. No, a ver, voy a preguntar otra vez. Todo esto tiene, miren, todo esto, lo que tenemos que hacer es darle un significado físico a nuestras ecuaciones. Por eso la pregunta es, ¿cómo se va a comportar el número de moles de gas? Por ejemplo, tenemos una jeringa y dentro de esa jeringa hay 10 mililitros de aire. Y yo le aplico una presión, la que sea, y pasa a ser 5 mililitros de aire. Es decir, comprimí el sistema. ¿Qué pasó con ese gas que estaba dentro de la jeringa? Que es aire. Se liberó, ¿no? No, ahí está dentro de la jeringa. Lo único que Se ocurre redujo. ahora, ¿mande? Ah, se comprimió. Solamente se comprimió. Solamente se comprimió, eso es correcto, solamente se comprimió. Pero ¿cómo es esa materia? ¿Cómo creen que es esa materia? ¿Eh? Pues es la misma, es constante, no cambia. Si teníamos 20 millones de moléculas de aire ahí en esos 10 mililitros y lo comprimimos a 5 mililitros, vamos a tener las 20 millones de moléculas de ese gas, pero ocupando un espacio menor. No hay transferencia de materia, la materia no se va a ningún lado, ahí está dentro, pero ocupando un volumen menor. Esa es la gran cualidad de los gases, que pueden comprimirse o expandirse. Pero ahora, ¿cómo es el número de moles entonces? Constante. Se va a mantener constante el número de moles. ¿Ok? Lo único que va a ocurrir es que va a ocupar ese número de moles más o menos volumen. ¿Me explico? ¿Sí? Sí, sí, se entiende. Bien, bien. Entonces, ¿cómo es N? ¿Cómo es N? Es una constante. Eso, mero, muy bien. Es una constante. T, ¿cómo es? ¿Qué es T, pues? Digo R. Es la que sigue, ¿no? También es una ¿Qué es R? constante. Es una constante. Muy bien. Es otra constante R, es la constante de los gases. Y si mantenemos la temperatura constante de nuestro proceso reversible, entonces, ¿cuál es el resultado de multiplicar esta constante N por la constante R y por la constante T? Da una constante. Una constante que incluye tres constantes, perdón. Entonces, ¿qué pasa con esta constante? Que es el resultado de multiplicar tres constantes. Sale fuera de la integral.
todo sale fuera de la integral. N, bueno, todo esto. Todo esto sale fuera de la integral. Ahí está. Y por la integral, ay, no voy a copiar porque luego no encuentro. Por la integral, ¿de qué? Quedaría Tenemos, 1 sobre V, ¿no? bueno, Diferencial de V. lo que vamos a tener es dB sobre V, ¿o no? ¿Sí? ¿Es correcto? Y la integral diferencial de B, la integral diferencial de B sobre B, ¿a qué es igual? ¿Quién me dice? Al Ahora sí, logaritmo de V. eso, al logaritmo natural. Aquí está entonces, miren, vean, ya lo hicimos. Entre todos lo hicimos. W va a ser igual a N por R por T por el logaritmo natural de V, que cuando sustituimos los límites va a ser logaritmo natural de B2 menos logaritmo natural de B1. Vean, límite superior menos límite inferior. O bien, si lo quieren, algunos textos lo expresan así. Bueno, yo lo estoy expresando así porque esto, ¿a qué sería igual? Lo voy a poner acá. ¿A qué sería igual ya integrando? A N por R por T por el logaritmo natural de B. ¿Esto es lo jefa? Sí. Ahí está. A N por R por T por el logaritmo natural de B. Desde el volumen 1 hasta el volumen 2. ¿Preguntas hasta acá? Y cuando sustituimos los límites en el logaritmo natural de B, ¿qué vamos a sustituir primero? Logaritmo natural de B2, ¿no? Menos el límite inferior, logaritmo natural de B1. ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? Esto ya es cálculo. ¿Chicos? Sí, profe, sí se entiende. Y aquí está, miren, acá está. Omití todo esto, pero ya lo hice. Nada más porque me caen bien, ya lo hice, ya lo desarrollé todo acá. Y aquí está, miren, el resultado está en azul. W es igual a NRT, logaritmo natural de B2 menos B1. Pero hay una identidad logarítmica que nos dice, no sé si la recuerden. Voy a arrimar tantito. Bueno, voy a tratar de escribir acá porque es un verdadero problema. ¿Se acuerdan de nuestras identidades logarítmicas? Sí estudiaron las identidades logarítmicas en su curso de matemática, ya sea en la prepa o ahora que están acá en la facultad. Y nos dice, miren, el logaritmo natural de A. Bueno, esa es una resta. El logaritmo natural de ajá, el logaritmo natural de A sobre B, así nos dice la identidad logarítmica, es igual Al No es logaritmo donde es el natural logaritmo. de A menos logaritmo natural de B. eso, pero muy bien. Natural de A menos logaritmo natural de B. ¿Por qué es esto? A ver, ¿quién me dice? Un punto más. ¿Por qué es esto? A ver, su profesor de matemáticas debió habérselo dicho. ¿Por qué es esto? A ver, ¿quién me dice? Un punto más, le voy a dar un punto más a quien me lo diga. ¿Por qué es esto cierto? Y también fíjense, logaritmo natural de A. ¿Se acuerdan de esta? Logaritmo natural de A por B, ¿no? De AB. ¿Se acuerdan? Aquí es igual. ¿Quién me dice?
A 0 No, es igual al logaritmo natural de A más. Más logaritmo natural de B. Eso, muy bien. ¿Sí se acuerdan o no? Llevaron matemáticas ustedes. Ahora la pregunta es, ¿un punto más, jefa? ¿Un punto más? Y no me acuerdo por qué. No, pues un punto más. ¿Alguien que se acuerde? Un punto más. Y él me dice por qué es esto. ¿No quieren ustedes, ¿cómo se llama? ¿Será que porque en la división los exponentes se restan y en la multiplicación se suman? ¡Ah! ¡No! ¡No! Lástima, Margarito. ¿Se acuerdan? Yo se los dije, pero no me ponen atención ustedes. ¿Se acuerdan que les dije que en la vida nada más se hacen dos operaciones matemáticas, sumar y restar? Sí, ¿Sí se acuerdan o no? Hasta sí, les, nos los dijo al hasta les principio. puse unos ejemplos ahí. El matrimonio se suma, el divorcio se resta, cuando alguien nace se suma. ¿Se acuerdan o no? Sí, nos los dijo iniciando Ah, clase. pues fundamentado en eso está fundamentada las identidades logarítmicas. ¿Qué es una división? Una Ah, resta, pues aquí está la resta, mira. ¿Qué es una multiplicación? una Ah, pues suma. aquí está la suma, mira. ¿Ya lo vieron? Sí. Ya, pónganme atención. Ustedes piensan que les estoy aventando un choro, pero no. Les estoy tratando, me estoy esforzando para que comprendan las cosas. ¿Ok? Sí, profe. ¿Preguntas? Ya terminé. Se terminaron los casos. Y tengo todavía una hora más. Este es un caso muy importante. Algunos textos, miren, vean. Bueno, ya vimos por cálculo integral que la integración de esto es un logaritmo natural, como decía la compañera acertadamente, pero algunos textos optan mucho por, en vez de usar el logaritmo neperiano o logaritmo natural, como lo puse aquí, vean, el neperiano, ¿lo ven? El neperiano. Otras personas, otros autores usan el logaritmo vulgar de base 10. Entonces pueden usar, es correcto también, ¿eh? Solo que para pasar del logaritmo vulgar para pasar del logaritmo natural al logaritmo vulgar, hay que multiplicar por un factor de 2.303. Es exactamente igual, solo que 2 por 2.303, que es el factor de conversión del logaritmo natural al logaritmo vulgar. También algunos autores, sí, hola, buenos días. Algunos autores, fíjense bien, no les extrañe que hagan esto, miren, pongan atención, atención. Aquí lo voy a poner, a ver si me da chance. A ver, pongan atención, y va para finalizar. Algunos autores nos dicen que W también va a ser igual. Vean, los autores nos dicen, algunos textos les van a poner esta ecuación. No se atrevan a decir que estoy equivocado, por favor, sin antes revisar lo que están leyendo. Nos dicen que es igual a N por R, por T y por el logaritmo natural, pero hacen esto, miren, vean, vean.
Puede ser, que lo expresen de esta manera. Es correcto. ¿Están de acuerdo? Algunos autores van a representar el trabajo termodinámico de sistemas en equilibrio con esta expresión. NRT, logaritmo natural de P1 sobre P sub índice 2. Y esto es correcto porque aplicaron la ley de Boyle. Ley de Boyle, en donde aplicaron la ley de Boyle, ¿es correcto? Ley de Boyle. ¿Alguien tiene abierto su micrófono? Si lo puede apagar, por favor. Aplicaron la ley de Boyle. ¿Y por qué la ley de Boyle? Bueno, siempre y cuando el sistema sea isotérmico. Es decir, de temperatura constante. Si el sistema, además de estar en equilibrio, es isotérmico, entonces podemos aplicar la ley de Boyle, que nos dice que B2 sobre B1 es igual a P1 sobre P sub índice 2. ¿De acuerdo? Y podemos resolver también los sistemas en equilibrio, no en base a los volúmenes, sino en base a las presiones. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos? Sí. Entonces, si ven un texto que les dice que W es igual a NRT logaritmo natural de P1 sobre P sub índice 2, entonces, asuman que el sistema es isotérmico, es de temperatura constante, y por eso podemos expresar esto en términos de presión. Y por otro lado, también voy a agregarlo aquí, no sé por qué no lo puse, estoy pensando que a lo mejor tengo otro archivo. Este trabajo ya no es cualquier trabajo. Cuando el sistema alcanza el equilibrio, como en el caso de su calculadora de ustedes, cuando encienden la calculadora está en equilibrio, cuando la apagan está en desequilibrio. O la pila de un auto, ¿no? Cuando abren el switch de su automóvil, inmediatamente van a ver ustedes el amperaje el voltaje, perdón, de 11 volts. Es decir, ese es el trabajo máximo de la batería para el encendido del vehículo. Entonces, cuando los sistemas alcanzan el equilibrio, el trabajo es el trabajo máximo que podemos obtener de ese sistema. ¿Sí? Es decir, son trabajos máximos. Los sistemas tienen o generan trabajos, los sistemas en equilibrio generan trabajos máximos. Ya no es cualquier trabajo, pues, y siempre será cuando el proceso esté en equilibrio. El trabajo será máximo. ¿De acuerdo? Aquí está. ¿Ok? Bueno, ¿tienen alguna duda en este último caso, sistemas reversibles o en equilibrio? Acuérdense, pueden aplicar la ley de Boyle. Recuerden, hay identidades logarítmicas. Recuerden, el trabajo es trabajo máximo, cuando el sistema alcanza el equilibrio. Bien, si no hay preguntas, voy a hacer las recomendaciones que hago siempre para poder complementar esto que hemos analizado a lo largo de estas sesiones. Y primera recomendación, por favor repasar sus notas de cálculo integral y derivadas, que son las tablas de integrales de forma. Me gusta cuando podemos ya decir que la integral de dB en B, como lo decía la compañera, es el logaritmo natural de B o de V. Eso es muy bueno. Me gusta porque habla de que ya hemos avanzado en nuestras notas de cálculo y podemos resolverlo. Vean qué rápido pasamos. Qué rápido, con la respuesta que me dieron, rápido pude pasar desde acá, desde esta expresión de trabajo termodinámico,
pude pasar a lo que estaba ya en azul. Y bueno, sin embargo, adicionalmente hicimos el desarrollo para poder entender mejor. Pero vean, cuando ya se tiene ¿cómo se llama? Cuando ya se tiene el conocimiento del cálculo, ya se puede se puede tener una lectura más ágil de la termodinámica, ¿ok? Entonces eso es bueno. Sin embargo, estoy recomendando que repasen sus notas de integrales de forma, por favor. También repasar las leyes de los gases. Ya en este curso tuvimos la oportunidad de analizar a los gases. Espero que haya quedado claro, ¿no? Inclusive ya les compartí, por favor, algunas ecuaciones de gases reales, ¿no? Les mandé un archivo de gases reales. Dice, revisar procedimientos de análisis dimensional, unidades y conversiones. Es decir, ya hemos hecho conversiones de unidades. Por favor, tengan a la mano estos factores de conversión. Y como ejercicio, pues pudimos ver cómo se obtiene factor de conversión, por ejemplo, de atmósferas por litro a partir de la constante R. Entonces, tengan muy en cuenta estas tres cosas. Además, por favor, esto si no lo tienen, esto les voy a pedir que lo obtengan de sus buscadores de internet. Se requerirán tablas de capacidades caloríficas de compuestos. No sé si ya se los había pedido, pero si no, ya se los estoy pidiendo. Van a requerir tablas de capacidades caloríficas de compuestos. Ajá. Es decir, CPs, pues. ¿Para qué las van a requerir? ¿Alguien me puede decir? Dice que sean constantes y funciones de la temperatura. Ambos modelos, tanto constantes como funciones de T. ¿Para qué las vamos a requerir estos CPs? Bueno, los CPs, recuerden, cuando la temperatura de nuestro sistema varía, vamos a hacer uso de CPs. Por eso los estoy pidiendo. No sé si se acuerden cuando vimos procesos de temperatura variable. Creo que fue el caso número 5. Acá. Aquí está. Temperatura variable. Y aquí necesitamos CPs. Acá están, miren. CP, CP. Cuando sean constantes, resolvemos con esta expresión. Pero, si el problema nos dice que asumamos un CP función de la temperatura, tendremos que ese CP dejarlo dentro de la integral e integrar. ¿Ok? Integrar el CP. Entonces necesitamos CPs constantes y CPs funciones de T. Esto lo encuentran ustedes en tablas en internet. Yo les voy a mandar algunas, ¿de acuerdo, jefa? Sí, lo sube al grupo Yo usted. les voy a compartir. Mande. ¿Lo subirá al grupo usted? Sí, ya sea que te las mande a ti y los distribuyas o las subo al grupo, no hay problema. Pero yo voy a mandar las que yo tengo, jefa. Ustedes Sí. deben conseguir las suyas. ¿Ok? Yo tengo una, profe. Muy bien, pues nos encantaría, si alguien ya tiene, socializarlas, por favor, de alguna manera, no sé, ahí ya ustedes son expertos en eso, buscar algún mecanismo para que se socialicen y tengan CPs. Si ustedes tienen por ejemplo, si ustedes tienen capacidades caloríficas, por ejemplo, de la sacarosa o de la fructosa o de la alfa D glucosa, es decir, de moléculas, de biomoléculas biológicas, moléculas biológicas, pues van a poder resolver problemas que involucren a moléculas biológicas. ¿Me explico? Sí, profe. Entonces, les voy a pedir, por favor, que se esmeren en conseguir CPs si su compañero. Yo hace mucho tiempo, yo integré un compendio que contenía, no se imaginan cuántas moléculas. Y lo presté a los compañeritos y no me lo regresaron. Pues ya, digo, no lo tenía yo en archivo electrónico. Entonces yo les voy a mandar ¿cómo se llama? Los archivos que yo tenga de CPs con mucho gusto, pero ustedes deben conseguir más e integrar su propio compendio de capacidades caloríficas, de calores latentes. Ya les pedí calores latentes de vaporización. Acá está, miren, se requerirán calores de transición de compuestos. Estos son constantes
Estos no hay funciones, afortunadamente no hay CPs funciones de T. ¿Por qué? Porque Yo recuerden, tengo un PDF, profe, mandé una imagen al grupo, no sé si es sobre esos, si me puede indicar si sí, para que mande yo el resto. a ver, lo checo ahorita al terminar, el PDF, ¿mandaste? Ah, ok, ahorita le mando el PDF, pero. Sí, si quieres súbelo al grupo y ahí lo reviso y ya les digo, va, ¿no? Y ya nada más manda lo demás, ¿sale? Sí, profe. Yo de todas maneras les voy a socializar con mucho gusto la información, pero es importante, ya pueden ir armando su compendio termodinámico. Su compendio de material termodinámico debe incluir, vean ya, notas de cálculo, constantes físicas debe incluir, ya no sé si ya detectaron, debe incluir tablas de capacidades caloríficas, debe incluir calores de transición. Ya ese es un compendio de ustedes que les va a permitir atender los problemas no solo en su licenciatura, a lo mejor en su vida profesional tienen que resolver algo como esto, pues, o donde incluyan esto. ¿Me entiende? Y por ahí también les voy a prestar un texto. Este sí no lo tengo yo escaneado, ni lo van a conseguir en PDF en la red. Es un texto que tiene mucho material de termodinámica. Nada más se lo voy a pedir a Claudia, la jefa del tercero A del grupo anterior, que me lo regrese y con mucho gusto me quedo de ver con la jefa Virginia, tal vez ahí en Chedraui, en algún Chedraui, y le entrego el libro, así cuidando las normas de sanidad, jefa, para que no te vaya a pasar el coronavirus. Sí. Y le entrego el libro y ya ella, pues ya verán ustedes si lo fotocopian, no lo sé. No lo tengo escaneado, desgraciadamente, ¿no? Pero con mucho gusto se los presto. ¿Sale? Este material nos va a servir para resolver nuestros ejercicios. Bueno, terminamos la parte 2. Les doy las gracias, mis más encarecidos agradecimientos y voy a pasar a ver nuestro problema. Todavía tengo un buen tiempo y vamos a iniciar con nuestros problemas. ¿Les parece? Vamos a iniciar con nuestros problemas, jefa. Nos falta un camino largo por recorrer, por eso quiero avanzar. A propósito, qué bueno, aprovecho nada más por eso quiero avanzar ahorita con los problemas. No voy a poder estar con ustedes el día viernes ni el lunes, chicos. Por favor. Ok. ¿Sí? ¿Me escuchan? Profe, Mande. ¿usted sabe cuándo son las vacaciones? Ay, pues sí, tenemos vacaciones permanentes. ¿Quién me dijo? ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? Karen. ¿Eh? Es que ya estoy harto de esta escuela llamada vida. Creo que Yo es la ya estoy primera. harta de No, estas clases en línea. ¿en serio? No, no me digas Es así, muy ¿en serio? cansado, profe. Me imagino, sí, sí, yo me canso, fíjense, y eso que estoy poco tiempo con ustedes. Entonces, ustedes que están todo el día así, me imagino, chicos. Bueno, entonces, los entiendo perfectamente. Creo que creo que es la primera semana de abril, ¿no? Pero no sé, es que no sé si va a ser la próxima semana. A ver, la próxima semana, ¿cómo vamos a estar? El lunes, ¿cómo vamos a estar? A ¿Qué viernes sale? 29. A 29. A ver, permítame, me están dando información aquí de última hora. Creo que están más actualizados que yo. Yo la verdad ni sé, ¿eh? Permítame. ¿Cómo dices? Este viernes empieza, ¿vale? ¿Tengo hasta una segunda? Ah, bueno. Bueno, yo no salgo de vacaciones, voy a atender un asunto, nuestro plan es irnos el viernes, pero ahorita me están diciendo que empiezan este jueves. Digo, el viernes. Sí, es que Semana Santa cae
El 1 y 2, creo. Esta semana que viene es Semana Santa ya. Inicia, ajá, jueves, Miren. jueves. Yo todavía les estoy pidiendo, yo les estoy pidiendo que me den permiso para este viernes y el lunes. No le damos permiso. No le damos permiso. No me dan permiso. Con razón me preguntaban. No, sí sabían ustedes que es la próxima semana, ¿eh? Eso sí lo traemos bien checadito. No, yo no lo sabía. Se los Es, juro, tan eso que les estoy pidiendo permiso para el lunes, ¿no? sí, es que Viernes y lunes. este lunes 29 iniciaría la Semana Santa y jueves santo y viernes No, santo aparte, es 1 y 2. no, pero me están diciendo que solo tenemos clase hasta el jueves. Ah, no sabemos, porque sí nos están citando el viernes. Bueno, yo de todas maneras el viernes no voy a poder estar con ustedes, de una vez les digo, ¿eh? Jefa, Sí, sí lo estoy escuchando, pensé que iba a yo decir, que iba a hablar más. pensé que te estás enojado porque no voy a estar el viernes con ustedes, jefa. Pues Se más va a ir, se regreses. va a ir Es sin más, no nuestro se vaya. consentimiento. Sí, la verdad es que ando perdido, yo no sé ni cuándo es Semana Santa ni nada de eso. Ya, la verdad es que mi vida ya no tiene sentido, ya. Me da lo mismo si hay vacaciones o no hay vacaciones. Profe, no diga eso. No es cierto, ya con tanto coronavirus, ya estoy, Cobicho, pues para que se escuche más bonito. con tanto cobicho, ya estamos desanimados. No, no es cierto. No, la verdad, no, no, se los juro, y para mí que era hasta la otra semana, no, no esta que viene, sino hasta la otra, pues, ¿me entiende? Entonces, Ajá. por eso les decía yo, pues, denme chance, no voy a estar el viernes y el lunes. Entonces, pero ahorita ya me están haciendo la aclaración que sí, que efectivamente el periodo vacacional inicia este viernes, me están diciendo acá. Entonces, ah, ¿Y cuántos días son de vacaciones? Yo nunca nada entiendo. más una semana, ¿eh? Regresamos el Ay, 5. Regresamos el 5. Ahorita me están diciendo que regresamos el 5. Yo creo que es lunes, ¿no? a lo mejor. Sí, No, 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 Sí, no, 10 lunes. es lunes. no, el 5 regresamos. Bueno, de cualquier forma tenemos que, ¿cómo se llama? Avanzarle y voy a compartirles, ¿cómo se llama? El problema. Ay, espérenme. Acá está. Bueno, vamos a verlo así. Ya vamos a cambiar un poquito nuestra dinámica. Los problemas son agradables, no son, bueno, soy medio chistoso, ¿no? Decir que los problemas son agradables. En realidad los problemas son problemas y ya, ¿no? Depende, ¿qué problema? No, bueno, yo creo que los problemas todos son desagradables, ¿no? Por ejemplo, tenemos un problema. Los problemas amorosos son desagradables. Los problemas de química son desagradables. Los problemas de termodinámica, pues no cantan mal las rancheras. Yo creo que los problemas es un sinónimo de algo desagradable. Bueno, así lo veo yo. Sin embargo, cuando decimos problemas, estamos hablando de algo que tenemos que resolver. ¿Es correcto? Tengo un problema económico. Bueno, tengo que resolverlo. ¿Cómo lo resuelves? Pues trabajando, ¿no? O pidiendo prestado, o no sé. De alguna manera lo resuelves, ¿no? Entonces, también en termodinámica, pues los problemas pues tienen que ser resueltos de alguna forma. No los, a ver, no por ser, veamos el problema como algo que tenemos que resolver, pero en este proceso de resolución no lo vean con desagrado, esa es la primera condición, ¿ok? Véanlo como un reto, véanlo como algo que les va a enseñar, pues, ¿ok? A lo mejor empezamos a trabajar por gusto, muchas veces empezamos a trabajar por necesidad,
porque necesitamos dinero, ¿no? Entonces, pero una cosa es que resolvamos nuestra situación económica trabajando por necesidad, y otra cosa es que ese trabajo lo veamos con desagrado, ¿me entienden? Por ejemplo, un futbolista es dichoso porque jugar fútbol es muy bonito. Yo jugué fútbol mucho tiempo, muchos años cuando era estudiante. Y no lo hacía yo tan mal. Pero era algo que me gustaba y lo hacía yo por distracción, por hobby. Entonces, pero por ejemplo, los futbolistas que ganan muchos miles de pesos, pues imagínense, han de ser muy dichosos porque hacen algo que a mí me gusta y que es agradable y además les pagan, ¿no? Entonces, no veamos esto de resolver problemas de termodinámica con desagrado, no lo veamos por el lado negativo, sino veámoslo por el lado positivo. Y les doy un consejo, una forma de verlo por el lado positivo no es empecinarse en resolverlo, no. Más bien es qué tanto se aprende en el proceso de resolución del ejercicio o del problema. ¿Me entienden? ¿Cómo aprendemos de los problemas? ¿Cómo ponemos en práctica nuestra parte teórica para resolver este problema? Entonces, por eso nosotros ya transitamos por un camino que nos llevó varias sesiones, no sé cuántas, ya estamos hablando como de 7 o 6 o 7 sesiones que hemos estado juntos virtualmente, en donde hemos estado analizando y hablando de termo, hablando de termo, hablando de termo. Ahora ya no vamos a hablar tanto de termo. Ahora lo que vamos a hacer es usar lo que hemos hablado de termo para resolver nuestros ejercicios, ¿ok? Y ahora vamos a encaminar nuestros esfuerzos en resolver nuestros ejercicios. Y vamos a empezar por un ejercicio muy simple. Dice, calcular el cambio entálpico. Vean, ya no digo calor de reacción a presión constante, digo cambio entálpico, porque ya sabemos que el cambio entálpico es calor de reacción a presión constante. Dice, calcular el cambio entálpico en la evaporación. Fíjense bien, en la evaporación. Ya desde este momento ustedes ya deben estar pensando por dónde va el asunto. De 50 gramos de agua, pero esa agua se encuentra en estado sólido, hielo. Vamos a tener un trozo de agua, un trozo de hielo, pues, formado por agua, que pesa 50 gramos. Y está a menos 5 grados Celsius o centígrados. ¿Y en qué se va a transformar esto? Se va a transformar en agua a vapor a 120 grados centígrados. Y nos dice aquí, manteniendo la presión constante de una atmósfera. ¿Y qué vamos a calcular? El cambio entálpico, delta H. ¿Tienen alguna pregunta respecto a este enunciado del problema? Dije al enunciado, no tanto a cómo van a resolver el problema. ¿Sí, Carlos? Sí, profe, aquí andamos. ¿Tienes alguna pregunta del enunciado? ¿Se entiende el problema? ¿Se entiende lo que pide el problema? Sí, nada más que hay que entender lo del cambio entálpico, porque de ahí nada más, bueno, según por como yo las cosas las entiendo, se puede hacer como los otros problemas de física anteriormente, que puedes ir sacando datos para saber qué datos tienes y empezar a plantearte cómo resolverlo. Bien, muy bien. Ese es, digamos, el camino tradicional que hemos seguido. Aquí quizás el punto más importante es que nos está pidiendo es decir, tal vez algún estudiante de física no entienda qué es el cambio entálpico. ¿Me explico? Pero nosotros ya lo entendemos. ¿Y qué es el cambio entálpico? Es una cantidad de calor a presión constante. Es calor, pues, pero medido a presión constante. Y todavía nos dice aquí, manteniendo la presión constante de una atmósfera. Nos hace la redundancia. Ahí te lo repite. Lo repite para que quede claro, pues. Ajá.
¿Me explico? Entonces, eso es importante. ¿Por qué yo pude haberle puesto aquí calcular la cantidad de calor a presión constante y la evaporación? Pude haberlo hecho, pero la idea es que manejemos ya los términos de termodinámica y manejemos al calor como una función de estado, es decir, como una entalpía. Primera ley de la termodinámica. ¿Ok? Como dice Carlos acertadamente, ¿con qué contamos? ¿Con qué contamos? Bueno, con un peso de agua de 50 gramos, que está sólida a menos 5 grados centígrados. Esto es cierto. Es decir, a menos 5 grados centígrados el agua es sólida, totalmente. ¿Y qué va a pasar? Pues que vamos a adicionar calor, ¿no? Tenemos que adicionar calor. ¿Para qué? Para que esos 50 gramos de agua pasen a ser agua vapor a 120 grados centígrados, manteniendo la presión constante de una atmósfera. Es decir, que este ejercicio lo vamos a hacer ahí en la orilla del mar, en Playa Cicatela, ¿no? ¿Verdad? Bien. Lo que se acostumbra es que una vez que ya se entendió el ejercicio, que ya no hay dudas con respecto al enunciado, se haga un planteamiento del problema. Esto forma parte, por ejemplo, cuando hagan su tesis, van a tener que hacer este ejercicio, ¿eh? Van a plantear un problema para poder resolverlo, pues, antes de cualquier cosa. Antes de empezar a investigar, de pasar horas en el laboratorio y horas haciendo su parte experimental, tienen ustedes que hacerse un planteamiento del problema. Y eso les va a permitir, es decir, eso les va a permitir subirse al carro adecuado para llegar al destino correcto. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cuál es el planteamiento del problema? Este es un pequeño texto. Durante este proceso físico, vean, pongan mucha atención, durante este proceso físico ocurren diversas transiciones. ¿Sí están de acuerdo en eso? Sí. Es correcto. Eso es correcto. ¿Por qué? Porque el agua primero va a estar en estado sólido, hielo, y si lo calentamos, el siguiente estado en el que va a estar el agua es líquido, es decir, se va a fundir el agua. Y si calentamos ese líquido, el siguiente estado va a ser el vapor, es decir, el agua va a pasar de la fase sólida a la fase vapor, pero pasando antes por la fase líquida. Eso es lo que quiere decir esto. Durante este proceso físico ocurren diversas transiciones y cambios de temperatura, es decir, desde -5 hasta 120. Dice, ambos efectos deben ser considerados en el balance global de calor, como se ilustra a continuación. Y bueno, aquí podemos ver, ¿qué podemos ver? Las distintas etapas, miren. Por eso les hice este diagrama de bloques. ¿Qué tenemos primero? Tenemos 50 gramos de agua a -5 grados centígrados. ¿Y cómo está? ¿En qué estado físico está esa agua? Esos 50 mililitros de agua. O 50 Sólido. gramos. Sólido, es decir, son hielo. Y luego, mediante la adición de calor, esos 50 mililitros de agua se van a conservar, vean, no va a haber más ni menos, van a seguir siendo 50. ¿Hasta qué temperatura podemos llevar el agua en estado físico sólido o hielo? Hasta 0 grados centígrados. Es decir, a -3 seguirá siendo sólido, a -2 seguirá siendo sólido, a -1 seguirá siendo sólido. Y a 0 grados centígrados seguirá siendo sólido. Pero ¿qué va a pasar si nosotros adicionamos calor a presión constante? Es decir, delta H. ¿Qué va a pasar? A 1 grado va a ser líquido. Va a haber una transición. Vean, paso número 1. Agua sólida de -5 a 0. ¿Cuánto vale la delta T? Acá dice menos, diferente de 0. Es decir, ¿por qué la delta T es diferente de 0? ¿Alguien me dice? Es decir, Porque tenemos delta. tenemos, Temperatura tuvo que tenemos dos aumentar. temperaturas, ¿no? Eso, mero. Ambas. La diferencia. Sí,
¿Quién? Cibeles, dime. No, ¿qué es la diferencia de la temperatura? Exactamente, existe diferencia de temperaturas porque tenemos, como dijeron las compañeras anteriormente, tenemos dos temperaturas. Dos temperaturas. 0 grados Celsius y menos 5 grados Celsius. Hay una diferencial de temperaturas, una diferencial de T. Por eso la delta T no es 0, es diferente de 0. ¿Y qué es lo que va a ocurrir aquí? Un calentamiento, ¿ven? ¿Por qué calentamiento? Porque vamos a pasar de menos 5 a 0 grados centígrados. Es decir, el hielo se va a calentar. Eso es lo correcto. Ahora, paso número 2. De 0 a 0. Vean, qué curioso. Tenemos agua, 50 mililitros o 50 gramos de agua al inicio y tenemos 50 mililitros de agua al final, en este paso. Pero vean, aquí tenemos hielo y aquí tenemos agua líquida. Y algo bien chistoso. ¿Cuánto vale la delta T en este paso número 2? 0. ¿Por qué? Porque esta transición hielo-líquido ocurre a 0 grados Celsius. Es decir, es un proceso isotérmico, como toda transición. Delta T igual a 0. Es una transición que se conoce como fusión del agua. Y aquí lo más curioso es que no hay cambio de temperatura. En el paso anterior sí había cambio de temperatura, pero aquí no lo hay. Entonces, es obvio que aquí vamos a usar un modelo termodinámico y aquí vamos a usar otro modelo termodinámico totalmente distinto. Aquí hay una delta T, aquí no la hay. Aquí hay una transición, aquí no hay transición. Aquí sigue siendo hielo y hielo al final. Lo que hay es un calentamiento de ese hielo. Al principio teníamos hielo a la menos 5 y al final tenemos hielo un poco más caliente, a 0 grados centígrados. Y en el paso 2, todo se mantiene. En el paso número 2 tenemos una transición y es el equilibrio del agua sólido-líquido, hielo, agua líquida. Sólido-líquido, el equilibrio o la transición o la interfaz agua sólida, agua líquida. Y esto ocurre para el agua a 0 grados centígrados. ¿Quedó claro? Estamos planteando ya el problema, ¿eh? Y eso, la resolución ya tiene que ser algo ipso facto, es decir, algo nada complicada, nada compleja, como dice el compañero, usando los datos que tenemos en la parte de arriba. ¿Qué pasa si seguimos calentando? Ya tenemos agua en estado líquido. ¿Cuánta agua? 50 gramos. ¿A qué temperatura? A 0 grados centígrados. En el paso número 3, ¿qué va a suceder si seguimos agregando calor a presión constante? Es decir, delta H. ¿Qué va a pasar con esa delta H3 o del paso 3? Bueno, que tendremos una delta T, miren, una delta T que va a ser diferente de 0. ¿Cuánto va a valer la delta T? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuánto creen que va a valer la delta T en el paso número 3? ¿Alguien me dice? 100. 100 grados, muy bien. Tenemos una gran delta T de 100 grados, porque vamos desde 0 hasta 100. Delta T, ¿a qué es igual? A T2 menos T1. Es decir, T2 que vale 100 menos T1 que vale 0. 100 menos 0. 100. 100. ¿En qué escala de temperaturas? Grados centígrados. Pero puede ser en Kelvin, ¿no? También. ¿Y en Kelvin cuánto valdrá la delta T? 373. 100 grados. La delta T va a valer 100 grados. Acuérdense, va a valer lo mismo. Pero ¿En ¿qué no qué? se hace una conversión para grados Kelvin? Háganla, a ver, rápidamente. Conviertan Por 100. eso,
daría 373 grados centígrados. Háganla, por favor. A ver, conviertan 100 en Kelvin. ¿Cuánto es? 373. Ahora conviertan 0 grados centígrados en Kelvin. 273. A 373, réstenle 273. ¿Cuánto es? 100. ¿Ya vieron? Ahí es que usted hizo todo el proceso y nosotros apenas estábamos convirtiendo. Ah, ya ven, ya ves, jefa. Pero ya vieron que es lo mismo, porque eso ya se los enseñé, ¿se acuerdan? Que estamos hablando de una delta T y la delta T va a ser la misma en cualquier escala de temperaturas. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Sí, ¿Sí, Alejandro? ¿Es correcto? sí, Puedo estar equivocado, ¿eh? No soy perfecto, pues puedo equivocarme también. Pero algo que me queda claro es que cuando estoy calculando una delta T o un cambio de temperatura, convierto la primera temperatura la convierto a la escala que voy a hacerlo y la segunda también la convierto de la misma manera a la escala y por eso la delta T, la diferencia es la misma en cualquier escala de temperaturas. ¿Me entienden? ¿Sí, jefa? Sí. Bien. Entonces, tenemos una gran delta T y aquí el proceso no es isotérmico, o sí lo es. ¿Es o no isotérmico? ¿Quién me dice? No No, lo ya no es. sé. no, no es. No lo es, porque miren, tenemos dos temperaturas, 0 y 100. La temperatura no es constante. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, si continuamos, tenemos el paso número 4. Ya tenemos agua en estado líquido, pero vean, la tenemos así, ya la interfaz, ya a punto. Se están igualando las presiones de vapor de esas moléculas de agua que componen los 50 gramos. Ya la presión de vapor está cerca de los 760 milímetros de mercurio o una atmósfera y están a punto de superar la presión atmosférica y pasar a la fase gas. Estamos en el equilibrio líquido-vapor y aquí sí tenemos un proceso, un sistema de temperatura constante o isotérmico. 100 al inicio, 100 al final, en la interfaz líquido-gas del agua, en el equilibrio líquido-vapor del agua, la misma materia, 50 gramos, pero en equilibrio, en donde coexisten moléculas de agua en fase líquida y moléculas de agua en fase gas. Ahí mezclándose ambos tipos de moléculas, las que están en líquido y vapor. Tenemos como ya casi un vapor, pero humedecido. Estamos en la evaporación. ¿Y cuánto vale la delta T ahí? ¿Quién me dice? Vale 0. ¿Por qué? Porque tenemos 100 al inicio y 100 al final. ¿Cuánto valdría una diferencial de T? También valdría 0. Estamos en la transición, en el cambio de estado físico del agua, que se denomina evaporación. Y aquí, pues tendríamos que hacer uso del calor latente de vaporización del agua. Ese valor de 540 calorías que me proporcionaron de Google. Y bueno, ya tenemos agua vapor a 100 grados. Ahora sí ya se fugó el agua líquida, se fugó a la fase vapor porque venció la presión atmosférica. La presión de vapor del líquido venció la presión atmosférica y tenemos el agua en fase vapor, vapor de agua a 100 grados centígrados. Si seguimos calentando en el paso número 5, vamos a tener vapor de agua a 120 grados centígrados, es decir, un vapor sobrecalentado. Y en el último paso, pues es evidente que nuestra delta T es diferente de 0, porque la temperatura inicial es 100 y la temperatura final es 120. Tenemos dos temperaturas.
no tenemos temperatura constante, tenemos un calentamiento. Y muy probablemente aquí la temperatura va a ser variable. ¿Cómo vamos a resolverlo? Pues con los modelos de temperatura variable. Es decir, delta H igual a N por Cp y por delta T. ¿Qué necesitamos? Pues el Cp del agua, vapor, para poderlo resolver. Ya lo demás sería sustituir valores. Realmente van a ver ustedes que el proceso es muy simple, ¿no? Pero hemos entendido perfectamente el problema. ¿Preguntas? ¿Chicos? Todo bien, profe. Bien, ese es nuestro ejercicio. Háganlo de tarea. Ya está resuelto. De hecho, no les voy a mostrar las diapositivas. Aquí están, miren. Yo se los voy a explicar con mucho gusto. No se apuren. Se los voy a explicar bien. Pero vamos a hacer un intento, ¿les parece? Vamos a tratar de resolverlo. ¿Qué les parece? Sí, Traten de resolverlo en su casa en este periodo de vacaciones. Si no lo pueden resolver, tampoco se estresen. No cambien la convivencia familiar por un problema de termodinámica. Primero es la familia, primero es la salud, primero son, hay que aprovechar nuestra familia, hay que estrechar esos lazos familiares. Y si tienen un espacio de tiempo, traten de resolver el ejercicio. De todas maneras, y si lo logran hacer y tienen alguna duda, cuando regresemos van a aclarar sus dudas con esta resolución que les voy a presentar. ¿Sale? Entonces, lo ideal sería que si lo resuelven, ¿cómo se llama? Si lo resuelven, cuando nos veamos en la siguiente clase y veamos la resolución de este ejercicio, pues tengan a la mano sus planteamientos, sus resoluciones. ¿Sale? ¿Les parece, chicos? Sí, Sí, maestro. profe. Sí. Bueno, entonces hagan el esfuerzo de resolverlo. Tienen una semana, pueden resolver primero el paso 1 un día, el paso 2 otro día y así. En 5 días ya lo resolvieron, justo lo que tenemos de vacaciones. Entonces, pero lo más importante es que nos adentremos en el problema y lo veamos con agrado, no como algo pesado. ¿Me entiende? sí. Y para ello, pues, para ello van a necesitar el material que les estoy pidiendo, por favor, por lo menos para el agua. Este caso es para el agua, ¿ok? Bien, no sé si hay alguna duda, alguien más que quiera hacer alguna reflexión o que no haya entendido algo. Abril. Abril, Mande, profe. ¿alguna duda, Abril? No, profe. Bien, bien, Aimé, Sheila, Viviana, Cibeles. No, profe, por el momento no tengo Todo claro, Jania, ninguna todo duda. claro. ¿Todo claro, Jania? Sí, doctor, está todo claro. Bueno, trata de resolver el ejercicio, Jania. Jaina, Sí, no, Jania. Jania. Jania, Gracias, hagan el profe. esfuerzo, Yamilet, y si no, hasta donde lleguen es bueno y lo vamos comparando con la presentación que voy a hacer el día 5 cuando regresemos, ¿sale? De este problema. ¿Ok? Ok. Sí, profe. Bien, tengan bonito día, disfruten su universidad, disfruten su carrera, no se estresen, no, gócenlo en la medida de sus posibilidades, no se desesperen, pronto nos veremos, yo quisiera pues tener clases presenciales con ustedes, conocerlos, espero verlos pronto, nos vemos el día 5, el viernes, si tienen clase, en mi caso no van a tenerla, pueden disponer de dormir otro poquito más. Y me dio mucho gusto estar con ustedes. Gracias por darme su espacio de tiempo, chicos. Nos veo pronto. Bye. Gracias, Gracias. profe.
Gracias, profe. Cuídese. Cuídense, cuiden a su familia. Gracias.